te siento, saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En los 4 evangelios 2 veces podemos leer, oír que Jesucristo habla de la iglesia. Solo 2 veces Jesucristo habla de la iglesia. Ambas veces que habla de la iglesia, o como dice en griego, ekklesia, que significa los llamados hacia afuera. Cuando él habló en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18, él habló de la iglesia local y de la iglesia en todo el mundo. Todos nosotros somos miembros de un cuerpo. Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una. A esa iglesia el apóstol Pablo le llama la novia. También le llama la casa del Señor, la casa de Dios, y también le llama el ejército, y también le llama el cuerpo. La iglesia principalmente, cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia, él la presenta como novia, como cuerpo y como ejército. Y cuando Jesucristo habla de la iglesia en Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18, en el mismo instante habla de la necesidad, o mejor dicho, del reconocer que la iglesia está en una batalla. Tenemos que saber que nosotros cristianos, en cuanto al próximo, al ser humano, somos pacíficos. Tanto que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. En cuanto a nuestro próximo, somos pacíficos. Alguien te quita el manto y dice: Señor, déjale también la otra parte del manto. Alguien te da una bofetada en una mejilla,
Tranquilo. No pretendas vengarte tú mismo. Pon la otra mejilla. Porque las leyes del reino de los cielos, antes o después te van a hacer justicia. El Señor Jesucristo nos enseñó que el trato de ser humano a ser humano tiene que ser con amor, con cariño, con respeto. Estén de acuerdo contigo o no, no importa. No importa. El amor es el amor, punto. Pero el Señor nos enseñó también, cuando habla Jesucristo de la iglesia, 2 veces habla de atar al hombre fuerte. Atar las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa atar? ¿Qué significa esos poderes diabólicos? ¿Qué significa las puertas del Hades? ¿Cómo? Yo pensaba que si yo era llamado a ser cristiano, que ya todo estaba en paz. ¿Sí? Paz con Dios, paz contigo y paz con tu próximo. Como dice la Biblia en Romanos 5:1, dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios. Con Dios tenemos paz. Pero tienes que saber una cosa. Hay una realidad. Una de esas realidades es tu carne, tu naturaleza, la naturaleza que nosotros, con la cual hemos nacido naturalmente, la naturaleza de Adán. Es interesante que el apóstol Pablo dice que el hombre viejo, así le llama a esa naturaleza también en Romanos capítulo 6, el hombre viejo tiene que ser enterrado. ¿Cuándo? A través del bautismo. Por eso es muy importante para un cristiano ser bautizado. No de bebé, porque la Biblia no conoce el bautismo a los bebés. ¿Por qué no? Porque el Señor dijo en Marcos 16:16 que el que cree y se deje bautizar. Tú tienes que primero creer y luego te dejas bautizar. Por eso la Biblia en ningún lugar nos dice que tenemos que bautizar a los bebés. No tiene ningún poder. No significa nada. Es un buen gesto, sí. Es una buena traducción, sí, también. Una bien fiesta para la familia, no lo dudo. Pero delante del Señor, el bautismo de los niños no significa nada. ¿Por qué? Porque es por la fe. Todo lo que no es por fe es pecado, dice el Señor en Romanos 14, versículo 23. ¿Cuándo uno se tiene que dejar bautizar? Uno se deja bautizar cuando ha llegado a una edad que ha reconocido que necesita el perdón de los pecados de Jesucristo y necesita a Jesucristo como su Salvador y le quiere seguir. Entonces uno por propia decisión se deja bautizar. Algunas veces esa edad viene cuando uno tiene 8, 9, 10 años de edad. Algunas veces uno se bautiza con 50, 60 años. No importa en qué momento, en qué edad, sino en el momento que el Señor te revele a Jesucristo como Salvador, entonces es el momento de dejarse bautizar. Y nosotros, como cristianos, cuando venimos al Señor, aprendemos que hay algo que se llama la carne. La carne, y ahora no estoy hablando de un trozo de carne de jamón o de buey, no. La carne es la naturaleza que se siente atraída por este mundo. Tú y yo somos creados por Dios el Padre. Tú y yo somos espíritu, con un alma en un cuerpo. Tú y yo somos un espíritu, con un alma en un cuerpo. Es interesante que la Biblia en Génesis, en el libro de Génesis, cuando la mamá de Benjamín, mamá de José y de Benjamín,
Cuando ella fallece en el nacimiento de Benjamín, dice en hebreo, y su alma salió del cuerpo. Cuando en el Nuevo Testamento un hombre llamado Jairo llamó al Señor Jesucristo para que sane a su hija, en el transcurso de que Jesucristo viniera a su casa, muere. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que cuando Jesucristo le dijo, Dalita Kumi, eso es en arameo, significa pequeñita, yo te digo, levántate. En ese momento dice la Biblia, y su espíritu regresó. Nosotros somos un espíritu. Tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. El cuerpo te permite comunicar con este mundo. Si no tienes cuerpo, no puedes comunicar con esta tierra. La razón por que tu cuerpo puede comunicar con esta tierra, porque es parte de esta tierra. Del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. Por eso, el cuerpo nos permite comunicar con esta tierra. Pero luego, nosotros, como dice Jesucristo, fue preguntado, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma. La alma. Nosotros somos un alma. En esa alma está la conciencia, el corazón, los pensamientos, los sentimientos. Tu alma, no te imaginas lo importante que es tu alma. Es importantísimo. Y luego nosotros somos espíritu. En verdad, nuestra identidad está en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice Jeremías 1:5, antes de crearte, antes de formarte en el vientre de tu mamá, yo te conocía. En la carta a los Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros estábamos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. La razón por que tú y yo podemos vivir en victoria por la gracia de Jesucristo. La razón por que tú y yo podemos gozarnos por su amor, por su gracia, por esa justicia que Él nos ha regalado. La razón por que tú y yo somos más que vencedores. La razón por que tú y yo hemos vencido a esos poderes diabólicos. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que vino Jesucristo a la tierra, Él era el prototipo de Dios. ¿Y sabes qué? Lo mismo que tú y yo estábamos en Adán, lo mismo que tú y yo estuvimos en Cristo Jesús. Y cuando Jesucristo venció al diablo, Él venció nuestra victoria. Cuando Él resucitó nuestra resurrección. Jesucristo es nuestra fuente. Él es el principio, Él es el centro de todo. Todo en el universo se concentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo, como cristianos, tú y yo creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, cuando lees, y yo te recomiendo que leas la Biblia y empieces en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si lees la Biblia, empieza a leerla primero en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento te da la luz del Antiguo Testamento. La Biblia es el único libro que no se lee al principio, porque el principio de la Biblia no está en el principio. El principio de la Biblia está en una persona. Cuando dice la Biblia en Juan 1, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, no la creación. En el principio era el Verbo, no Adán. En el principio era el Verbo y no el jardín Edén. Y si quieres comprender la Biblia, tienes que leer primero el Nuevo Testamento y luego comprenderás el Antiguo Testamento.
Cuando leemos en el Nuevo Testamento, podemos leer algo en los 4 evangelios algo que nunca antes se podía leer en la Biblia. Algo que era completamente nuevo y que dejó a la gente alucinando. ¿Qué era? La Biblia dice que Jesucristo, Marcos 1, entró en Cafarnaúm. Y dice que en los sábados, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, Él enseñó. Y allí, esa sinagoga, como tú y yo muy bien nos podemos imaginar, estaba llena. Cuando Jesucristo hablaba, las multitudes le seguían. Aunque Él se escondía, las multitudes le seguían. Y te puedes imaginar que la sinagoga estaba llena de personas. Pero dice la Biblia, había allí en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. La Biblia nos revela muy bien ambos mundos, el mundo visual, el mundo visible, el mundo invisible. El mundo invisible, vamos a llamarle el mundo espiritual, aunque también el mundo visible es en el espíritu, pero eso es otro tema. Existe el mundo visible y el mundo invisible, el mundo espiritual. Y dice la Biblia que en esa sinagoga había un hombre con un demonio, con espíritu inmundo, que dio voces y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Es interesante que Nazaret estaba a 40 kilómetros de ese lugar donde estaban ahora, en Cafarnaúm. Y aún ese demonio conocía a Jesucristo. Y dijo ese demonio: has venido para destruirnos. Los demonios sabían que la venida de Jesucristo era el principio de su destrucción. Y dijo: sé quién eres, el Santo de Dios. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo: cállate, sal de él. Y dice la Biblia, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina? ¿Que con autoridad manda a los demonios y le obedecen? No, querido, la doctrina no echa a nadie fuera. La doctrina no echa a nadie fuera. A nadie. No es la doctrina que tiene poder, es la persona de Jesucristo que tiene poder. Y dice la Biblia que todos se quedaron alucinando. ¿Por qué? Porque nunca antes, jamás antes, se había oído que un hombre tenía poder sobre esos poderes diabólicos. ¿Se conocían los demonios? Sí. ¿Pero se podía hacer algo? No. ¿De dónde vienen esos demonios? ¿Y qué tiene? O como se dice en español, ¿y por qué demonios? ¿Qué tienen que ver esos demonios conmigo? Déjame explicarte. Nosotros, el ser humano, nosotros fuimos creados. ¿En cuál momento? En el momento donde Dios, en un momento, se agachó, cogió barro de esta tierra, como dice en Génesis capítulo 1, dice el Señor: hagamos al hombre. En Génesis 2, Dios nos formó, y Dios nos formó. Es interesante que en Génesis 1, Dios nos creó, pero en Génesis 2, Dios nos formó. En Génesis 2, Dios nos preparó ese cuerpo para vivir y para comunicar con este mundo. Pero hay un problema, que antes de crearnos a nosotros, ¿qué es lo que pasó? Dios el Padre, en su gloria, la Biblia nos comunica y nos enseña que hay ángeles en el cielo, adorando, alabando al servicio del Señor. Hay serafines, hay seres vivientes, hay querubines o sherubims, como dice en hebreo. Pero también había alguien creado que era uno de los 3 arcángeles. 3 arcángeles. Arc o arché en griego significa los primeros.
o los que están al mando. Y habían 3 ángeles que estaban al mando. Uno, hoy todavía le conocemos como Gabriel. El otro se llama en hebreo Mijael. Y en español le llamamos Miguel. Miguel y Gabriel todavía hoy actúan. Uno protegiendo primordialmente al pueblo de Israel y el otro está al servicio del Señor. Pero había otro arcángel que parecía que era el más bello de los 3. Pero en un momento, en el profeta Isaías 14, en el profeta Ezequiel 28, y luego lo podemos leer también en 29 y 30, y en otros capítulos podemos leer que en el corazón de ese arcángel algo pasó. Cierta altivez, arrogancia se levantó, y el Señor no tuvo otras que echarlo fuera del cielo, mejor dicho, fuera de su posición. Porque acceso al cielo todavía tiene, pero no para ministrar, sino solo para acusar. Si el diablo aparece ahora en el cielo, solo es para acusar a los hermanos, no para ministrar. Y ese precioso, precioso arcángel, de repente fue lanzado a la tierra. Él fue lanzado a la tierra. Por eso sabemos, sí, existen millones, billones y trillones de las galaxias. Tienes que saber que sobre, si no me equivoco, en el 92 al 95 fue lanzado un satélite, y en ese satélite hay un telescopio, el telescopio Hubble. Y ese telescopio Hubble, si no me equivoco, a partir del 95 hizo unas imágenes impresionantes. Hasta entonces se pensaba que el universo tenía cierta grandeza, pero el telescopio Hubble en un momento lo pusieron 30 horas solo a un punto con el lente abierto haciendo una foto. En otro momento 60 horas y en un momento, si no me equivoco, no sé cuántos meses, unos cuantos meses, abrió el lente y solo todo el tiempo en lo profundo del universo hizo una imagen. ¿Y sabe qué descubrió? Miles de billones. Lo pusieron en un punto negro, en un punto que se pensaba que era negro, que no había nada, y el telescopio Hubble pudo descubrir cientos de miles de millones de billones de galaxias, y cada una de ellas tenía y tiene millones, billones, trillones de soles. Es impresionante. Y hay también planetas, hay lunas. Pero sabemos solo que hay un planeta muy importante. ¿Por qué? Cuando Dios el Padre echó fuera a Satanás, ¿a qué planeta se fue? ¿A uno de Alpha Centauri? No. ¿Se fue a una de las galaxias lejos? No. Él se fue al único planeta donde había vida, como nosotros la conocemos, a este planeta. Si hubiera sido otro planeta, el diablo se hubiera ido, porque él sabía que Dios había prometido en el jardín Edén que uno de los descendientes de aquella mujer, Eva y Adán, le iba a pisotear la cabeza. Y por eso sabemos, Satanás se quedó en este planeta, en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo envió a esta tierra. No lo envió, mejor dicho, lo echó fuera del cielo. Y como no tenía otra posibilidad, vino a esta tierra. El diablo fue creado para el cielo. El diablo no fue creado para la tierra. El diablo es un espíritu. Él y sus demonios son espíritus, vamos a llamarlo así, creados para el cielo. Pero el Señor lo echó fuera del cielo y vinieron a la tierra. Pero hay un problema. Ellos no fue creado para la tierra. Ahora, los demonios y Satanás son espíritus que están en la tierra, pero este no es su lugar. No tienen autoridad ni derecho. Pero detrás de esa caída de Satanás, Dios el Padre entonces
formó de la tierra roja Adamá, formó al ser humano, lo creó, le sopló, le dio ruaj. Ruaj es hebreo, significa aliento, vida, espíritu. Y a ese ruaj, a ese trozo de barro, le llamó Adán. Ahora, de repente, Adán era un espíritu que legalmente estaba en la tierra con un cuerpo. Los demonios son espíritus que son ilegalmente, sin permiso, están en la tierra. Acuérdate eso, tú eres un espíritu y los demonios son un espíritu. Por eso tú sientes en tu espíritu algunas veces tanta presión y tantos ataques diabólicos. Y queridos cristianos, mirad, nosotros sentimos algunas veces presión, sentimos ataques, sí, no siempre son demonios. No siempre son demonios. Algunas veces es nuestro comportamiento que nos lleva a momentos difíciles. Los demonios no provocan problemas, ellos solo se aprovechan de problemas. Los demonios no provocan deudas, pero ellos se aprovechan de las deudas. Los demonios se aprovechan de debilidades. No la provocan tanto, sino se aprovechan. No tienen que provocar la debilidad, porque el ser humano en sí es débil, absoluto. Pero esa debilidad es lo que provoca que la gracia, la misericordia, el favor y la justicia de Dios se manifieste. Dios el Padre, Él se manifiesta en nuestra debilidad. Él nos da su gracia, su favor, su cariño, su amor. Y cuando los demonios fueron enviados, o mejor dicho, lanzados, esa es la palabra en hebreo y en griego es que usa la Biblia, balo, lanzados a la tierra, ellos están en la tierra, pero no tienen derecho de estar en la tierra. Nosotros somos también un espíritu y nosotros sí tenemos derecho de estar en la tierra. No confundas lo que es el mundo con la tierra. La Biblia conoce el mundo y la Biblia habla de la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es la creación. Esa palabra geología, geografía, viene del griego. El mundo es el es la creación. Ahora, la tierra es la creación. El mundo, la palabra mundo en griego, se llama cosmos. Y de ahí viene la palabra cosmética. Cosmos es un constructo. Es un constructo que está en la mente del ser humano para dominar esta tierra. Pero esta tierra nunca fue creada para ser dominada por el mundo. La tierra fue creada para ser dominada por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque del reino de los cielos nosotros hemos recibido nuestra identidad y autoridad. Y tú y yo, como cristiano, de vez en cuando tenemos presión. Puede ser la presión de la vida. Tener presión es normal. Uno puede tener presión en el trabajo, presión en el tiempo, presión en relaciones. Y no tiene que ver nada con demonios. Nada. La vida es una lucha. Todo es una lucha. Todo es una lucha. Te lo tienes que ganar muchas veces a puñetazos, como se dice. Todo es una lucha. Pero también hay luchas contra tu carne, contra tu naturaleza, contra costumbres, vicios. Y no tiene que ver nada con demonios. Pero la verdad es esta, que también existen ataques diabólicos. También existen ataques demoníacos. ¿Estamos nosotros todo el tiempo en una guerra espiritual? No. La Biblia dice en Eclesiastés 3, del 1 al 15, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de paz y tiempo de guerra. No siempre estamos en una guerra, pero de vez en cuando sí percibimos ataques demoníacos. Tienes que saber algo de Satanás.
Satanás no es omnipresente. Tampoco lo tiene que ser. ¿Sabes por qué? Él es creación, Él es creado. Él no es omnipresente. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es omnipresente. Otra vez, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni los ángeles, ni Gabriel, ni Miguel, ni todos los serafines, querubines, ellos no son omnipresentes. Solo el Dios omnipotente, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son omnipresentes. Satanás, la verdad, ni tiene que ser omnipresente. ¿Por qué no? Porque su ejército, y la Biblia nos enseña que existe un ejército demoníaco, tiene la misma naturaleza que su jefe. Los demonios tienen la misma maldad que Satanás. Los demonios, ¿de dónde vienen los demonios? La Biblia nos enseña, en Apocalipsis 12, que 1/3 de las estrellas, el dragón se llevó con su cola 1/3 de las estrellas. Lo mismo que Satanás era un ex ángel, los demonios son ex ángeles. De otro rango, pero también ángeles. Ok, ex ángeles. Ahora, ¿qué significa? ¿Que estamos en una guerra a misma altura de ojos? No, jamás. No. Déjame darte solo un ejemplo para que veas la diferencia que hay entre el reino de los cielos y el reino de Satanás. En un momento, los sirios, o mejor dicho, como dice originalmente la escritura, los arameos, en el profeta de Isaías podemos leerlo, y en la carta de los jueces podemos leer esto, de los reyes, atacaron Israel. Y dice la Biblia que vino un ángel, sin nombre, sin rango, un ángel, y venció 185,000 soldados del ejército de los arameos, que es simbólicamente demonios. Un ángel venció 185,000 demonios. Imagínate el poder que tienen los ángeles del Señor. Y acuérdate una cosa, que siempre existen doble de ángeles que demonios. Ok. Estamos en una guerra que intentan de ganar y a misma altura de ojos. No, la guerra ya terminó, o mejor dicho, la guerra ya fue ganada. Jesucristo, con su vida, con su venida, con sus palabras, con su ejemplo, con su santidad, con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección ganó la batalla. Jesucristo es el que vence, o como dice la Biblia, el que salió venciendo para vencer. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo reina. Jesucristo vive. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Algunos se preguntarán, ¿y por qué no en el infierno? Porque Satanás tiene autoridad en el infierno. No, acuérdate una cosa. El infierno no es un reino. El infierno es un destino. A donde va Satanás, ahí es su destino. Satanás no tiene entrada al infierno. Él no entra y no sale. No. Los demonios tampoco. Queridos, otra cosa. Attention, please. Ningún demonio en el Hades y ningún demonio en el infierno va a torturar a nadie. ¿Por qué no? Porque en el momento que los demonios entren al Hades es para que ellos sean torturados, y en el momento que ellos entren al infierno también serán torturados. Acuérdate, el infierno y el Hades no es el lugar donde los demonios pueden hacer. El Hades y el infierno no es un lugar de autoridad, es el lugar final para los demonios y para Satanás. Ahora, ¿por qué nosotros sentimos tantos ataques algunas veces? No siempre, sino algunas veces. ¿Por qué? Porque Dios el Padre a nosotros
a los que creemos en Jesucristo. Él nos convirtió en sus hijos. El diablo de principio odia al ser humano. Él le tiene la envidia salió del mismísimo corazón de Satanás. La envidia es, vamos a decir, la esencia. La envidia es, si quieres llamar, la pura esencia de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando Dios el Padre, Él cogió un trozo de barro y lo formó y le dio autoridad. Imagínate, esos ángeles que venían de la gloria. De montes, en el cielo hay montes llenos de diamantes, llenos de brillantes, llenos de esmagate. Montes, imagínate, el Himalaya, o el Nanga Parbat, o el Kilimanjaro, o imagínate un monte, los Andes, o imagínate los Pirineos, todos diamantes. Ellos vienen de allí y fueron lanzados a la tierra. Y ahora Dios el Padre coge un trozo de barro y le habla al barro y le dice: te doy la autoridad sobre la tierra. ¿Te puedes imaginar lo que sentían los demonios? Pura envidia. Ellos odian al ser humano. Los demonios odian al ser humano. Satanás odia al ser humano. Bueno, el ser humano también no le cae bien. El diablo no le cae bien al ser humano. Es otro tema. Y cuando vino Jesucristo, Él vino a destruir las obras del diablo. Querido oyente, mirad. Por favor, que nunca se te olvide, Jesucristo no venció a Satanás como el Dios de la gloria, como el poderoso Señor de la gloria. Él venció a Satanás como hombre. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario venir a la tierra como hombre? Si Él podía haber enviado a Miguel, luego leemos en el libro Una carta de Judas como Miguel luchó por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Satanás luchó por el cuerpo de Moisés en el libro Una carta de Judas? ¿Por qué? Porque con el cuerpo muerto de Moisés, Satanás hubiera empezado una nueva religión. Y por eso necesitaba el cuerpo. Lo mismo que hicieron con Stalin, con Lenin y con todos. Un cuerpo muerto. No para avivar el cuerpo. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene el poder de la vida. Jesucristo es la vida. Él es la luz. Y Dios el Padre podía haber enviado a Gabriel, a Miguel, pero no. Para vencer a la muerte, Jesucristo tuvo que venir a la vida humana. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Dios, nunca conoció la muerte. Y para vencer la muerte, Él tuvo que humillarse para ser un ser humano que sea accesible a la muerte. Para vencer el pecado, tuvo que tomar un cuerpo que era accesible para el pecado y para las tentaciones. Por eso Jesucristo vino a la tierra como ser humano. Satanás le ganó a un ser humano la batalla. Por eso, si alguien quería ganar la batalla, tenía que venir como ser humano. Por eso Jesucristo, dice la Biblia, el Verbo se hizo carne. Jesucristo vino a la tierra. Yo me puedo imaginar el asombro de los ángeles, el asombro de los querubines, el asombro de los serafines, porque ellos estaban acostumbrados a decir en el cielo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo es el Señor. Parece que cada vez dijeron una vez Santo, por el Padre una vez, por el Hijo una vez y por el Espíritu una vez. Pero hubieron 33 años donde los ángeles no decían 3 veces Kadosh, Kadosh, Kadosh. Parece que dijeron durante 33 años Kadosh, Kadosh. ¿Por qué? Porque alguien en el cielo no estaba en la tierra. ¿Quién era? Era el Hijo que vino a destruir las obras del diablo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo, queridos, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, nadie te puede salvar. ¿Sabes por qué? Porque nadie en su cuerpo venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte. El único que ha resucitado es Jesucristo.
Todos pueden decir palabras que parecen que te alucinan, pero Jesucristo es la palabra viva de Dios. Su palabra es espíritu, su palabra son vidas. Toda la salvación está en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. No te estoy hablando de la institución de la iglesia. Déjame decirte una frase de un filósofo y un predicador que hubo antiguo, que dijo, un americano, él dijo, el cristianismo en Galilea era un hombre, en Roma una institución, en Europa una cultura y en América una show. Eso lo dijo un Francis Frank Payne, un filósofo y predicador americano. Jesucristo es una persona. No te estoy hablando de la institución, no te estoy hablando de edad media, no te estoy hablando de las faltas que el ser humano. No, querido, no. No. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Eso nunca cambiará. Él es el Salvador. Él es el que regresará de nuevo para llevarse a su novia. Y la novia de Jesucristo es la única que Él tiene. Él no es como algunos que tienen tantas novias. Algunos que tienen tantos... No. Jesucristo solo tiene una novia y se llama la iglesia. La iglesia que Él se compró, que Él redimió, que Él salvó. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La razón por que nosotros, cristianos, algunas veces, aparte de la presión de tu carácter, aparte de la presión de los deberes del día a día que tenemos en la vida, la razón por que sentimos algunas veces ataques demoníacos es porque estamos confrontados contra poder diabólicos. Los demonios te odian. Como ellos no te pueden atacar, ellos usan la maldad de otros seres humanos. Déjame explicarlo con un buen ejemplo que ya he explicado una vez. Mi esposa hizo en el horno, hizo una placa de, creo que se llama en español, de pizza. Ok. Y entonces en un momento estábamos en una cocina y ella estaba lavando unos platos y me dijo, saca la pizza. Yo abrí el horno y con la mano cogí la pizza, el horno, la chapa donde estaba la pizza. Ay, mi alma como me quemé. Pegué un sarto. Y pegó un sarto, rápidamente fue al grifo, encendí el agua fría, luego fui al frigorífico y me puse algo frío en los dedos, porque es que me quemé. Y mi esposa dijo, ¿pero qué haces? Digo, ¿cómo que haces? Tú me has dicho, saca la pizza. Y ella dijo, sí, pero no así. Coge el guante de Ikea. Y yo dije, ¿Ikea tiene guante? Yo pensaba que solo tenía muebles. Y ella dijo, no, hay un guante de Ikea. Y ella tiene un guante en la cocina que tú metes la mano y con esa mano sacas la bandeja del horno para no quemarte. Y en ese momento me di una cosa cuenta. Nosotros estamos en el horno bajo el fuego del Espíritu Santo. Hay un fuego, hay una unción, hay poder sobre los hijos de Dios. Queridos, levanta tu cabeza. Aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Tú eres la justicia de Dios. Tú eres el que está bajo la gracia. Tú eres aquel que sabe que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y porque tú estás bajo, tú eres la zarza de Dios que arde y no es consumada. Tú y yo hemos recibido el fuego, el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo nos rodea. Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. Y estamos ardiendo. It's not a hellfire. No es un fuego del infierno. Es un fuego del cielo. Y porque tú y yo ardemos, tú y yo estamos ardiendo en esta llama del Espíritu Santo de Dios. Los demonios, si ellos quieren tocarte como yo la bandeja, se queman. ¿Cómo ellos te pueden atacar? ¿Sabes lo que hacen? Ellos usan la carnalidad de otros para atacarte. Ellos usan
la envidia, la maldad de otros, la carnalidad, el mal carácter, el carácter pudrido de otros, se lo ponen como un guante para atacarte. El ataque de los demonios siempre es un ataque indirecto, que va directamente a ti. Es indirecto como ellos lo hacen, pero va directamente a ti. Pero ahora hay una cosa buena. La Biblia nos habla en 2 carta de Corintios 6:7 de armadura. Lo dice también en Efesios capítulo 6, nos habla de armadura. Y dice en Efesios 6 que nos pongamos toda la armadura de Dios. Pero oye lo que dice 2 carta de Corintios 6, versículo 7. Dice, con las armas de la justicia a la diestra y siniestra. Es interesante las armas de la justicia. ¿Por qué? Tú y yo somos la justicia de Dios. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Queridos, ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías 54:17. ¿Sabes cómo termina ese versículo 17 en hebreo? Literalmente, y algunas traducciones españolas lo dicen. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y ahora oye, y su justicia vendrá de mí. ¿Sabe lo que dice el Señor en Jeremías 23? Precioso pasaje de Jeremías 23, cuando dice el Señor a partir del versículo 3. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de las tierras donde le eché. Dice, crecerán y se multiplicarán. ¿Sabes que hoy encontré un versículo que dice que cuando los impios son echados fuera de los justos, los justos se multiplican? Por eso una iglesia necesita ser purificada, porque hay personas que son como tapones, son freno de mano que no dejan crecer algo. Y cuando el impío es echado fuera, la iglesia crece de nuevo. Crecerán y se multiplicarán. Y ahora oye, y pondré sobre ellos pastores que la apacienten. Pastores bajo la gracia. ¿Y sabes cómo se llama en aquel momento el pastor, la ciudad y aquel momento? Se llama Yahweh Tzidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Queridos, Satanás te atacará por sus demonios, no él personalmente, porque él no es omnipresente, pero él lo intentará. Pero ¿sabes qué? El Señor tuvo razón cuando dice, yo nunca te voy a desamparar y nunca te dejaré solo. El Señor siempre está con nosotros, siempre. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 20? Yo estaré con vosotros todos los días que se llaman lunes, los días que se llaman martes, los días que se llaman miércoles, los días que se llaman jueves, los días que se llaman viernes, los días que se llaman sábado, los días que se llaman domingo y los días que se llaman los malos días. También en esos días el Señor está con nosotros. Queridos, ¿estamos en una batalla? Sí. Pero acuérdate una cosa. La Biblia habla de 3 cosas. De la guerra espiritual, de la batalla espiritual y de la lucha espiritual. La lucha es algo individual que tú y yo tenemos. La batalla es la batalla de la iglesia. Pero la guerra le pertenece al Señor. Dice el Señor en el libro de Crónicas, la guerra le pertenece al Señor. Hay un pasaje interesante cuando Goliat se acercó a David. Cuando él se acerca en Primera Carta de Reyes, capítulo 17, Goliat burlándose, en Primera de Samuel, capítulo 17, él burlándose del pueblo de Dios, dice la Biblia que David se acercó, o como dice en hebreo, corrió, y dice, y sabrá toda la congregación del Señor que el Señor no salva por espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará. Otra vez, la batalla es del Señor, pero ¿quién luchó? David. Hay un peligro entre nosotros cristianos, que es 2 extremos. 2 extremos que no son buenos. El uno es el extremo
que ignoramos los poderes diabólicos, y el otro extremo es que detrás de cada problema vemos un poder diabólico. Ambos extremos son peligrosos. La realidad es esta: el Señor está tratando tu carácter, tu vida, tu ser, pero al mismo momento muchas veces somos atacados por poderes diabólicos. ¿Hay detrás de cada ataque es un demonio? No. ¿Detrás de cada enfermedad hay un demonio? No. ¿Detrás de cada problema hay un demonio? No, pero los hay. ¿Y sabes lo que pasa? Que algunas veces confundimos los enemigos. Porque acuérdate de ese guante de Ikea, que los demonios usan la gente que te odia para atacarte. Ellos usan a quien tú le caes mal, los usan para envenenar a esa gente más todavía, para ponerse en contra de ti. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenemos las armas de la justicia. Las armas de la justicia. ¿Dónde? A la diestra y siniestra. ¿Sabes lo que a mí me encanta? Que Benjamín, los benjamitas, Jacob tuvo 12 hijos. 12. Yo te recomiendo que hables con tu esposa antes que tengas 12 hijos, pero Jacob tuvo 12 hijos y luego hijas. Y uno de ellos, el último, se llamaba Benjamín o Benjamín. ¿Y sabes qué? Ellos eran conocidos que eran que hacían todo con la izquierda, no con la derecha, no con la diestra, sino siniestra. Okay. Los benjamitas eran conocidos que hacían todo con la izquierda. Por eso, algunos piensan que el apóstol Pablo escribió sus cartas con la izquierda, porque él venía de la tribu de Benjamín. Okay. Pero había otra cosa. Los benjamitas eran los únicos que podían usar las armas con la derecha y la izquierda, dice la Biblia en Primera de Crónicas. Los benjamitas usaban las armas de la batalla con la derecha y con la izquierda. Eso es muy importante. Cuando te cansas, tienes que cambiar de brazo. Yo no sé si tú has pintado una pared, yo no sé si tú has pintado una casa. En algún momento se te cansa el brazo y tienes que usar el otro brazo. Queridos, en esta batalla es bueno saber luchar con los dos brazos. En esta batalla es bueno saber luchar con la diestra y siniestra. Pero ¿sabes qué? Pase lo que pase, y yo sé que la vida no es fácil, yo sé que hay muchos ataques, yo sé que hay muchas dificultades, pero oye lo que dice la Biblia en Josué 11:18. Por mucho tiempo tuvo Josué batallas y luchas y guerra. ¿Y qué dice el versículo 19? Todo lo tomaron en paz. Querido oyente, mire, no hay nada en esta tierra que no pueda ser cambiado por oración. Todo se puede solucionar con oración. Confíeme. Todo se puede solucionar con oración. Por eso, levántate, ponte la armadura de Dios, alza tu cabeza arriba, o como dice la Biblia, tu mirada, alza tu mirada hacia arriba a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor. Pon tu confianza en la gracia de Jesucristo. Acuérdate, tú no eres un trapo, tú no eres un trozo de basura, no. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y tú no has recibido el espíritu de este mundo, tú has recibido el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sabes por qué? Porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Shalom.